Para alabar al Señor solo hace falta un corazón dispuesto, un corazón que le adore en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por tu gran amor. Gracias, Padre bueno, por tu gran bondad. Gracias, oh Señor, por tu misericordia, que es renovada día tras día para con nosotros, para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy nos permites el privilegio de reunirnos para exaltar tu nombre, para alabarte, Señor, para darte a ti nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y para recibir de ti la fuerza y el poder por medio de tu palabra para ser edificados en tu verdad y así poder cumplir tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Sé tú hablando por medio de tu siervo para edificación de tu cuerpo, para exaltación de la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Imaginemos por un momento que entramos a una obra en construcción. Visualicemos allí donde estamos, que entramos a una obra en construcción, a una obra en pleno desarrollo. La construcción de un edificio, la construcción de una estructura. Llegamos y si estamos en plena construcción, eso va a estar un poco desordenado. Van a haber bloques por acá, cemento, piedra, gavilla, tubos, ingenieros trabajando, obreros trabajando, maquinaria, trompos de cemento, un montón de maquinarias y elementos en pleno funcionamiento, ¿sí? Mucho caos, mucho polvo. Gracias, hermano. Y muchas veces en el momento en el que la obra se está desarrollando, nosotros no podemos verla terminada. Vemos solamente el proceso y el momento en el cual está ese proceso de construcción. No podemos verla terminada, no podemos verla ya con los detalles terminados, no podemos verla reluciente como un día sabemos que estará. Y cuando está construyéndose, como nosotros no somos los constructores, nosotros no sabemos cómo va a estar cuando esté lista. Nosotros no sabemos dónde va a estar ubicada cada cosa, cada cuarto, cada habitación, cada puerta, cada ventana. Pero si el arquitecto de esa obra visita esa obra, pues muy probablemente él va a ver otra cosa distinta a la que yo, como espectador, veo. Incluso como obrero muchas veces, los obreros no saben cómo va a quedar la obra terminada, pero el arquitecto sí lo sabe. El arquitecto llega a la obra y en un espacio vacío, él ve su diseño. Él ve todo lo que él ha diseñado para que esté en esa obra. Él lo ve terminado. Él ya ve cada detalle plasmado en su obra, ¿sí? Nosotros no lo vemos de la misma manera que él lo ve. Así como nosotros quizá no vemos a la iglesia de la forma en que él la ve. Nosotros venimos a la iglesia y vemos muchas cosas que quizá no nos agradan en los que conforman la iglesia. Y muchas personas incluso dejan de ir a la iglesia porque ven en la iglesia cosas que no les agradan. Y las personas suelen decir, pero es que, ¿cómo es posible que pase eso en una iglesia? ¿Cómo es posible que esos hermanos se comporten de esa manera en una iglesia? ¿Cómo es posible que en esa iglesia no haya esto? ¿Cómo es posible que en esa iglesia hagan aquello? Muchas veces incluso lo solemos decir de nuestra propia congregación. Y vemos las carencias, vemos las debilidades, vemos las fallas. Hay hermanos que quizá el Señor los inquieta para eso, para que vean las fallas. Porque es lo que saben, gloria a Dios, observar. Hermano, mira, ¿sabes que falta esto? Hermano, ¿sabes que tenemos que hacer esto? Oye, pastor, deberíamos prestarle atención a aquello. Y ellos observan mucho, pero hacen poco. El punto es que no vemos a veces la iglesia de la forma en que Dios la ve. Porque Dios es el arquitecto de esta edificación que somos nosotros. Y no hablo de las paredes, sino de los que están sentados y los que están parados hoy aquí
en este lugar. ¿Amén? En el mundo antiguo, las personas estaban obsesionadas con los templos. Los efesios tenían el templo de Artemisa. Bueno, ahí teníamos una foto, no la vamos a poder ver ahorita. Un templo de mármol precioso. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y por eso, por lo importante que era la arquitectura y las edificaciones, es que quizá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta ilustración. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos. Vamos a enfocarnos en el 20 al 22, pero vamos a leer desde el 19. ¿Lo tenemos? Leemos la Escritura en el nombre del Señor. Dice el texto 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Preciosa esta palabra. Y como podrán recordar los que estuvieron acá en el último servicio que predicamos acerca de Efesios con mi hermano Lewis, vamos a retomarlo justamente donde él lo dejó. Y voy a leer nuevamente el texto 20 al 22 en otra versión. Pueden leerlo allí en su versión. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Y vemos que aquí Pablo empieza a hablar mucho de arquitectura y de edificio y de cimiento y de base y de construcción. Y es maravilloso esta ilustración. Primero que nada, el fundamento de toda edificación. ¿Quiénes acá saben de construcción? ¿Hay algún ingeniero aquí civil, arquitecto, constructor, obrero? Por allá mi hermano, por allá mi hermano. Sabemos un poquito acerca de construcción. Toda construcción, toda edificación tiene que tener un cimiento, un fundamento que sostenga el resto del edificio. Es necesario. Para que un edificio sea eterno, como la iglesia, su base debe ser inamovible para que pueda resistir. Y Pablo señala e identifica aquí 2 niveles de fundamento. Primero, el fundamento de los apóstoles y los profetas se refiere a la doctrina apostólica. La iglesia no se basa en opiniones modernas, sino en la revelación dada a los apóstoles. El Nuevo Testamento, las bases de la iglesia y los profetas. Entonces tenemos primeramente el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y esto es aquí importante, y mi hermano Lewis adelantamos un poquito acerca de esto. El fundamento ya está puesto. Y es allí uno de los errores teológicos en los que incurren muchas denominaciones de la fe cristiana, en donde se desvirtúa el propósito del ministerio apostólico que ha cumplido su rol y se utiliza como una figura jerárquica para alcanzar autoridad terrenal, porque es solo terrenal, delante de los hombres. El fundamento apostólico ya ha sido establecido y ha cumplido su función. Ahora, el apóstol, la palabra apóstol puede interpretarse como enviado. Lo más parecido a un apóstol podría ser un misionero que va, que funda iglesias y que vela por el fundamento de esa iglesia, por el fundamento doctrinal y bíblico de esa iglesia. Eso podría parecerse, podría ser similar y podría cumplir con algunos de los requisitos de un apóstol conforme al apóstol bíblico. No caminaría con Jesús, pero
fundaría iglesia y velaría por el fundamento de esas iglesias. Lo que pasa es que normalmente los apóstoles de este tiempo no hacen eso, sino que se ha convertido en una figura jerárquica y que es incluso ensalzada esa figura dentro de la congregación. Todo lo contrario a lo que ocurría, por ejemplo, con Pablo, que estableció unos cuantos cimientos de la iglesia inspirado por el Espíritu Santo, y más bien era muchas veces menospreciado por esas iglesias. Y en la autoridad en la que estaba revestido era la autoridad de Cristo, que es la piedra angular del edificio, de la edificación que somos nosotros. Hechos 2:42 nos muestra que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y 1 Corintios 3:11 lo dice claro: nadie puede poner otro fundamento diferente al que ya está puesto. Amén. Ya el fundamento ha sido colocado y la piedra angular, la primera piedra es Jesucristo. Es nuestro Señor. La piedra angular en una construcción, sobre todo antes, cuando se construía con piedras, hoy en día se construye con otros materiales, con bloques de concreto, de arcilla, con cemento, con otras cosas. En aquel tiempo se construía con piedra, y la piedra angular, la primera piedra, la base, el cimiento principal, el más sólido, y a partir de allí se colocaban el resto de las piedras. Si la piedra angular estaba 1 milímetro desviada, todo el edificio iba a terminar torcido. Isaías 28:16 profetizó que Dios pondría en Sion una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Eso es maravilloso. Y los cimientos son importantes. Los que saben de construcción y los que no saben que definitivamente toda base es importante. Y eso aplica para muchas cosas, no solo para la construcción. ¿Dónde están las hermanas reposteras? Sé que hay más de una por allí. Las hermanas reposteras, levanten la mano. Muy bien. Si ustedes no colocan bien los cimientos, la base, la primera torta que sostiene una torta de varios pisos, ¿qué pasa? Yo he visto más de una torta caerse por no estar bien cimentada, por no tener la estabilidad que requería y la firmeza que requería para sostener el resto de la torta. Entonces, o se cae o termina así desviada y se va aplastando poquito a poco. Como la torre de Pisa, que sus cimientos no estaban bien afirmados. Después se le hicieron algunos trabajos porque ya ahora es un ícono turístico e histórico. Pero bueno, los cimientos son importantes. Hace algunos años hubo un fuerte terremoto en Haití de magnitud 7.7. Duró más o menos 30 segundos. Y hubieron más de 220,000 muertos. Eso es más de la población de toda la Victoria. Esa cantidad de muertos. Un terremoto muy fuerte, además, bueno, fue bastante superficial, fue cerca, fue como a solo 25 kilómetros de la costa. Pero un poquito de tiempo después hubo un terremoto de 8.8 en Chile. 500 veces, dicen los expertos, más potente que el terremoto de Haití. Porque no solo fue de 8.8, sino que duró 3 minutos. Y murieron menos de 1,000 personas. La diferencia es abismal y es contraria la proporción. La magnitud fue mucho mayor y los fallecidos fueron mucho menos. ¿Por qué? Porque los cimientos de las construcciones, de las edificaciones en Chile, están preparados para enfrentar los embates de la naturaleza, ya que es un país altamente sísmico y tiene terremotos constantes. Ellos están preparados para recibir eso. Ellos por lo general una vez al año, cada 2 años o cada 3 años tienen un gran terremoto, es decir, un terremoto de gran magnitud. Y tiembla casi a diario, dice la gente que ha estado allá. En Haití habían pasado más de 200 años sin que hubiera habido un terremoto de una magnitud similar. Por tanto, no estaban preparados. Entonces los cimientos son importantes. ¿Sí? Los cimientos son importantes para que la edificación perdure y se mantenga. No son solo la base para construir, sino que son la garantía de que la edificación se mantenga firme, se mantenga estable, se mantenga en su lugar. Amén. Y Cristo, como piedra angular, como cimiento principal
de nosotros como iglesia es quien nos da dirección, cohesión, estabilidad, propósito y crecimiento. Sin Él no somos nada. Sin Él seríamos ladrillos dispersos en un mar de perdición. Pero Él nos ha dado propósito a cada uno, porque cada uno de nosotros somos un ladrillo de esta gran edificación que llamamos iglesia. Y ahorita no me refiero a Ebenezer, sino a la iglesia de Cristo, la iglesia universal dispersa por todos los lugares en donde están los redimidos. Congregaciones, no congregaciones, religiones, no religiones. Allí donde está un redimido, donde uno que por fe en Cristo alcanzó la gracia derramada por medio de su sangre y ha sido sellado, ha sido redimido, ha sido bautizado por el Espíritu Santo, injertado en el cuerpo de Cristo, injertado en la iglesia. Allá donde esté, está una pieza del edificio que conformamos todos y que estamos cohesionados unos con otros por Cristo. Cristo es el pegamento que une cada una de las piedras por medio del el que Él envió en su lugar para que continuase edificando el edificio que es el Espíritu Santo. Amén. Cristo es el lugar en donde debemos descansar porque Él es el cimiento principal, pero no solo de la iglesia, sino de nosotros, de nuestras vidas. Nosotros debemos descansar en el que debe ser el cimiento principal de nuestra vida, que es Cristo. Cristo debe ser la piedra angular de mi vida. Eso significa que si Él es lo principal, lo esencial y lo primero en mi vida, todo lo que se edifique, todo lo que se añada a la edificación que soy yo como individuo, debe ser conforme a la primera piedra que se colocó. No puede empezar a construir con bloques y después terminar construyendo con ladrillo. Eso no va a ser estable. Si Cristo es la primera piedra en mi vida, todo lo que se edifique en mí, todo lo que yo añada a mí, a mi mente, a mi corazón, debe ser conforme a la piedra sobre la cual subsisten todas las cosas, incluyendo mi vida. Amén. Y si Cristo es la piedra angular de mi vida, seguramente va a ser la piedra angular de mi familia. Cristo debe ser el centro de nuestras familias, debe ser la piedra angular de nuestros matrimonios, debe ser la piedra angular, debe ser, y cuando digo la piedra angular me refiero a la prioridad, a lo primero, a lo elemental, a lo básico, a lo indispensable, a lo fundamental de todo lo que se haga después de eso. Él debe ser el centro y la piedra angular de nuestra crianza, debe ser el centro y la piedra angular de mis prioridades. Y entonces, si Cristo es la piedra angular de mi vida, si Cristo es la piedra angular de mi familia, entonces muy probablemente va a ser la piedra angular de nuestra congregación. Porque en la congregación, todos los que hacemos parte de la familia de Dios, formamos una familia de familias. Y no podemos decir que somos piedras idóneas para la edificación del cuerpo de Cristo cuando nuestra vida y nuestra familia no está conforme a la piedra elemental que es Cristo. Entonces quizá no soy un ladrillo en la edificación. Si Cristo no es la piedra angular, no seré un ladrillo en la edificación, sino un escombro el cual remover para que la edificación pueda seguir creciendo. El cuerpo de Cristo es una construcción dinámica y bien coordinada, dice la Escritura. La iglesia no es un montón de piedras amontonadas, sino un edificio diseñado con precisión por el arquitecto del universo. Por el arquitecto de todas las cosas, el que ha diseñado todas las cosas, el que planeó y preparó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos andar en los caminos que Él trazó para nosotros. Coordinación divina, bien coordinado está el edificio. Si nuestras vidas no están bien coordinadas, si andan desordenadas, si andan desenfocadas, entonces quizá no estoy edificando mi vida sobre la piedra angular, porque lo que es edificado sobre la piedra angular es bien coordinado. Y la palabra en griego que se usa acá, una palabra bien larga y bien compleja, sugiere que Dios talla cada piedra para que encaje perfectamente con otra. No hay manera que una piedra elegida por el escultor, por el arquitecto del universo, no encaje a la perfección en el lugar que Él ha establecido para que esté. Y eso debe desafiarnos, pero también debe darnos paz de saber
que, como le dijo Pablo a los filipenses, el que inició la buena obra en nosotros como piedras, la perfeccionará hasta el día de su venida, en cada piedra, en cada hogar y en la edificación completa. Amén. Y estas diferencias son fundamentales. La diferencia entre una piedra y otra, entre tú y yo, o entre tú y yo, significa que tenemos diferentes dones con los que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para cumplir un propósito. Tenemos diferentes talentos para ser consagrados a Dios, para contribuir en la edificación del templo, y no de este templo, sino en el templo del que vamos a hablar un poquito más adelante. Efesios 4:16 profundiza en esta idea de que todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Vamos a leer Efesios 4:16. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. El Espíritu Santo nos capacita con muchas cosas para que puedan ser cohesionadas unas piedras con otras. Es decir, nosotros, entre nosotros, los unos a los otros. Y la mayor de todas estas cosas que sirve para cohesionarnos unos con otros es el amor. No podemos pretender edificar una congregación saludable sin el ingrediente, sin el elemento, sin el material elemental y necesario para que la edificación sea estable: el amor. Y esto no deja de ser conforme al fundamento principal, que es Cristo. Porque Cristo por amor se entregó, por amor dio su vida, por amor se inmoló, por amor se humilló, por amor se entregó plenamente, no le importó su linaje, se hizo igual a nosotros, se entregó todo de sí por el puro afecto de su voluntad, por solamente amor. Entonces, si el amor es la cohesión que debemos tener, es necesario que nosotros podamos manifestarlo. Porque una construcción, una edificación implica acción, no implica pasividad. El arquitecto ya ha hecho el diseño, nosotros debemos edificarnos en amor. El crecimiento del cuerpo de Cristo, el crecimiento del edificio que somos la iglesia, no solamente es bien coordinado, sino que es continuo. Y esto es increíble, la iglesia no está terminada. Eso significa, vuelvo y digo, un desafío, pero también una oportunidad. Quiere decir que muy probablemente, si tú aún no estás dentro del edificio, tienes oportunidad de ser parte de esta edificación. Debes preguntarte, ¿realmente eres parte del edificio? ¿Realmente estás cohesionado en amor con el resto de los que forman parte de esta edificación? ¿Realmente has permitido que el arquitecto injerte tu vida dentro de esta estructura? Eso debemos meditar. Especialmente quienes nos visitan, piensen en eso. Este crecimiento que se va desarrollando no solamente es numérico, no solamente es cuantitativo, sino que es cualitativo en santidad y en la madurez de los que forman parte de la iglesia. Pero innegablemente también, como toda construcción, necesita expandirse. El edificio no crece si no se añade nuevas piedras. Y ese es parte de nuestro propósito, de cohesionarnos unos a otros y de incorporar a nuevas piedras a la edificación que glorifica el nombre de Cristo. Ahora, hablemos un poquito de nosotros como las piedras. ¿Cómo son esas piedras? ¿Cómo somos nosotros como piedras? Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla un poquito acerca de cómo somos nosotros como las piedras que conformamos la edificación del cuerpo de Cristo. Nos llama piedras vivas que están siendo edificadas como una casa espiritual. Y dice, vamos a leer primera de Pedro 2, 5 al 9. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y repiten las palabras del profeta: Jesucristo es la piedra desde el principio. No se dio Dios cuenta
a mitad de camino que necesitaba una piedra angular, sino que antes de que cualquier cosa fuera creada, Él había sido puesto como el fundamento de todo lo que de allí en adelante iba a pasar para la perfección y para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, en el que hemos sido integrados. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia importante para estar todos claros. La iglesia ya está fundamentada. El fundamento no cambia. No se puede poner un fundamento diferente al que está puesto. Ya la iglesia comenzó a edificarse. El Señor puso la piedra angular. Los apóstoles colocaron el resto de los fundamentos. Y desde ese momento la iglesia ha venido edificándose. Ya no hay tiempo de poner fundamentos. Y es el error en el que muchos caen. No necesitamos un fundamento nuevo si la obra que está en construcción no ha sido terminada. Necesitamos permitir que Dios termine su obra, y lo que vendrá después, la construcción que vendrá después, ya ha sido revelada. Y es una que será completamente nueva, glorificada, perfecta y maravillosa. Y saben una cosa, esa no tendremos que construirla nosotros, solamente habitarla, porque el Señor la hará. Una nueva tierra y un nuevo cielo en el que todos habitaremos. Eso es una promesa maravillosa. A veces nos preocupamos en esta tierra porque quizá no tenemos una casa propia, una morada idónea. Todos quisiéramos tener quizá una mejor casa, una casa mejor equipada, una casa propia. Hay familias en esta iglesia que quisieran tener al menos una casa, porque no tienen dónde habitar. Aquí en la iglesia, aquí en este momento, hay personas que no tienen dónde dormir, más que en la calle. Aquí en este momento hay personas que están siendo corridas, que están siendo desalojadas del lugar en donde viven. Y quieren tener una casa, quieren tener un lugar donde habitar. Podemos orar, podemos ayudar, debemos ayudar en todo lo que podamos, de todas las formas que el Señor nos permita, debemos ayudarlos a ellos. Pero debemos sobre todo afianzar la esperanza de esa promesa gloriosa de una nueva tierra, un nuevo cielo y una morada que el Señor fue a preparar para todos. Amén. Esa casa sí está segura. Yo no sé si tendré una casa propia aquí en esta tierra, y si la tengo no sé cuál será, ni cómo será, pero sí estoy seguro de la casa que tengo reservada, no porque yo haya pagado por ella, sino porque me ha sido ofrecida por gracia y por amor, por el puro afecto de que el creador del universo, como decía Lewis unas semanas atrás, no tenía ninguna necesidad de ocuparse de nosotros, no tenía ninguna necesidad de crearnos. Él estaba tranquilo siendo el rey de todas las cosas, el que habita todas las cosas, el que subsisten todas las cosas, pero Él quiso formar y extender su familia, y nos quiso hacer parte de su familia, al judío y al griego. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, la iglesia ya está fundamentada, pero todavía se sigue edificando, todavía se sigue construyendo, y nosotros somos parte de eso. Tú eres parte y tienes un lugar en ese proceso de edificación, y o te incorporas en el edificio o el Señor te va a poner, pero no hay manera de que tú seas parte del cuerpo de Cristo y no estés dentro de la construcción. Necesitas meterte en el caos, necesitas meterte en el proceso, aunque no puedas ver la obra terminada. La obra no la vamos a terminar nosotros, la va a terminar aquel que la inició de una manera gloriosa, en su tiempo, a su modo, con su poder infinito y eterno. Pero lo que tienes que hacer tú, tienes que hacerlo tú. Tu lugar en la construcción necesitas asumirlo. Y si pasa el tiempo y no asumes tu lugar en la construcción, pregúntate si eres parte o eres un escombro. ¿Eres una piedra viva o eres una piedra de tropiezo? ¿Qué clase de piedra eres? ¿La que contribuye al crecimiento de la iglesia o la que estorba para que otros puedan crecer y seguir edificando? Si eres la de tropiezo, o te haces a un lado o te conviertes en una piedra viva abriendo tu corazón. Pero necesitas saber qué piedra eres, y necesitas ser la piedra que Dios necesita para la edificación que Él está formando. ¿Para qué es la edificación? ¿Cuál es el propósito de todo este edificio? ¿Solamente hacernos la vida más complicada? No, tiene un propósito glorioso este edificio, y es que seamos un templo santo. Este templo no es santo, está santificado por Él, consagrado para Él, pero es solo un montón de cemento, materiales, piedras, cabillas, tubos. Y no es santo, hay cucarachas, hay ratones, hay polillas, pero nosotros debemos ser un templo santo, partiendo de nosotros como una piedra
y en conjunto como todas las piedras vivas que están colocadas después de los cimientos firmes que estableció el Señor y sus apóstoles. La meta de nuestra unión no es nuestra comodidad, no es que habitemos en un lugar cómodo y agradable, que no es que sea malo, pero no es la prioridad, sino ser un lugar donde la santidad de Dios pueda residir. 1 Corintios 3:16 nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros en conjunto somos templo de Dios. Ahora, seremos un templo en el que Dios quiere residir, en el que Dios quiere morar, en el que Dios quiere habitar. Al final ese es el propósito de este templo, que habite su presencia, y habita ya su presencia. Depende de nosotros hacer de nuestro corazón, como morada del Espíritu que Él ha enviado, un lugar agradable para su presencia, un lugar en el que se reconozca su soberanía, un lugar en el que se le adore en espíritu y en verdad, un lugar en el que se obedezca, un lugar en el que se le honre, un lugar en el que se le dé el lugar que Él no solo merece, sino posee, aunque tú no se lo reconozcas. Amén. Ahora hablemos un poquito del habitante, la presencia de Dios en su pueblo. El edificio que somos, del que hablaba Pablo, tiene un propósito habitacional. Todos los edificios que se construyen en la tierra tienen un propósito. Algunos son habitacionales, otros son para oficinas, otros son para ocio, para comercio, entretenimiento, deporte, pero todo lo que se construye para algo, aunque sea para adornar una ciudad. Nada se construye por construirse. Y el que construye por construir, al final no termina su construcción, o la construcción termina sin propósito o abandonada. Por eso hay muchas construcciones abandonadas por allí, porque se hicieron sin propósito, o no con un propósito claro, o no con un buen propósito. El edificio que somos nosotros tiene un propósito habitacional. La inclusión de nosotros, que éramos lejanos, Pablo nos recuerda que ya no hay diferencia. Gálatas 3:28 nos confirma que ya no hay judío ni griego, pues todos somos uno en Cristo. De esto hablaba Lewis también unas semanas atrás. Yo creo que todos lo entendimos. Ya no somos extranjeros, somos todos parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya Él era nuestra piedra angular. Amén. Los judíos quizá no lo veían de esa manera. Ellos conocían lo que conocían. Los gentiles quizá no lo veían de esa manera. Pero hoy nosotros podemos ver atrás y saber la verdad. Y la sabemos porque la Escritura la dice. Somos uno en Cristo. No hay diferencia. Porque todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Y todos hemos sido lavados por una misma sangre preciosa. Y redimidos por un mismo Cordero que ha quitado el pecado. Amén. Somos en la morada de Dios en el Espíritu. El templo de Salomón era glorioso. Pues eso dicen, yo no lo vi, pero dicen que el templo de Salomón era glorioso. Pero la gloria de la iglesia es superior porque es el Espíritu Santo quien mora en el corazón de nosotros como su cuerpo. Amén. Cosa nueva que Dios hace, Isaías 43 lo dice, es nuestro lema para este año, el año de la renovación. Necesitamos entender que Dios hace cosas nuevas cada día, con cada piedra viva que compone su edificio. Está bien recordar la fidelidad de Dios, está bien honrar a los que han sido fieles a Dios, pero necesitamos, como dice justo antes de ese texto, dejar de estar recordando las cosas pasadas y entender que hoy Dios tiene propósito con nosotros, que hoy hay piedras vivas con un propósito que edificar. No podemos nosotros descansar sobre las piedras pasadas, porque nos convertimos en escombro. Necesitamos reposar sobre los fundamentos, pero ser nosotros piedras vivas que sigan edificando, que sigan edificando, que sigan edificando mientras tengamos vida y esperanza y cumplimos su propósito glorioso. A veces recordamos, wow, lo que vivió Salomón, lo que vivió David, y cómo era Samuel, y cómo eran los profetas, y cómo vieron a Jesús, y cómo se le apareció el ángel del Señor, y lo vemos como algo maravilloso, y lo era. Pero entonces, si vemos mucho al pasado, nos olvidamos de que hoy nosotros tenemos un propósito glorioso, diferente y quizá mejor del que ellos tuvieron. Porque en su tiempo el Espíritu de Dios, la presencia de Dios no moraba en ellos. Hoy la presencia de Dios no mora en templos hechos por manos de hombre,
sino por el templo que Dios construyó para sí, para su gloria y que está perfeccionando y que somos nosotros. Yo lo veo como un privilegio. ¿Ustedes lo ven como un privilegio? Disfrutemos de ese privilegio, vivámoslo a plenitud y preparemos cada día nuestro templo para la presencia que mora en él. En Juan 14, 17 Jesús prometió que el Espíritu estaría con nosotros y en nosotros. ¿Dónde están los templos del Espíritu acá? ¿Dónde están los que han sido sellados por el Espíritu? Los que han sido bautizados por el Espíritu, injertados en el cuerpo de Cristo y los que han nacido de nuevo porque el Espíritu Santo trajo arrepentimiento a sus vidas. Levanten la mano todos juntos. Somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Tómense de la mano un momento con el que tienen a su lado. Y que eso simbolice el vínculo que nosotros debemos cultivar, cohesionarnos unos con otros día a día, en amor, en justicia, en ayuda mutua y guardando el vínculo de la paz, del que hablaremos un poquito más adelante. Amén. Un aplauso al Señor por habernos hecho parte de su familia, por habernos convertido en su templo. Es un privilegio maravilloso. La iglesia local, es decir, nosotros, esta congregación, es el punto de contacto entre el cielo y esta tierra, entre el cielo y este entorno, entre el cielo y esta comunidad. Y a donde tú vayas, a tu casa, en esa comunidad, tú eres el punto de contacto, eres el embajador del cielo y necesitas ser esa piedra viva que llene de vida a su entorno. Para eso ha sido revestido del poder, para ser el verdadero testigo de Dios. Para eso ha sido revestido de poder para llevar su evangelio. No para ser una piedra inerte como un templo, como el de Artemisa, porque entonces eres un escombro y no una piedra viva de la edificación del Señor. El mundo debe percibir que tú eres una piedra viva. Cuando yo comencé a congregarme en esta iglesia, esto es algo que estoy recordando en este momento, algunas personas decían de otras congregaciones en ese tiempo que la iglesia libre era una iglesia muerta. ¿Ah? Mundana. ¿Será que esta es una iglesia muerta? Es una iglesia viva, y viva porque el dador de la vida está no solamente en medio nuestro, no solamente entre nosotros, sino en nosotros. ¿Sí? Pero debe llamarnos la atención que la gente tenga esa percepción. ¿Será que hemos a veces estado en un letargo? ¿Que nos hemos acostumbrado a la comodidad que da la comunidad de fe? Si esa es nuestra motivación para estar aquí, debemos replantearnos por qué estoy yo aquí. Porque es agradable estar aquí, porque son buenas personas conmigo, porque me tratan bien, porque me dan un abrazo. Eso es bueno, eso nos agrada, eso nos motiva. Pero si esa es la razón, necesitas replantearte qué tipo de piedra eres. Porque tú no debes venir solamente a recibir, sino a dar. No solamente debes venir a buscar la presencia de Dios, debes traerla contigo, habiéndola cultivado cada día, porque tú eres una piedra viva y el Espíritu que mora en ti es el mismo que mora en mí y el mismo que mora en cada uno de nosotros como un solo cuerpo. Amén. Nosotros debemos reflejar al que mora y habita en nosotros. Debemos nosotros reflejar al dueño de la casa. Nosotros no somos nuestros propios dueños. Cristo es el dueño de la casa. La casa de cada uno de nosotros, y ahora sí hablo de la casa habitable, refleja a su dueño o a su habitante. Sea tuya o no, si tú habitas allí, esa casa te refleja. Si esa casa está limpia, está ordenada, está bien cuidada, es porque tú eres así. Si esa casa está desordenada, está sucia, no está presentable para recibir una visita, entonces ¿cómo tú pretendes ofrecerle esa casa a la presencia de Dios? Y probablemente ya tú seas templo de Dios. Probablemente allí habite Dios porque habita en ti. Pero necesitas ser una piedra útil para la edificación. Una piedra viva, y una piedra viva emana vida, cohesiona vida unos con otros. Vuelvo y pregunto, ¿qué tipo de piedra eres tú? Y si tú eres una piedra viva, vas a ser una piedra viva aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en donde tú estudies, en donde tú desarrollas tu vida. Si no, si solamente eres una piedra viva aquí en la iglesia,
no eres una piedra viva, eres una piedra muerta que se pone un disfraz de vida para estar en un ambiente que te resulta agradable. Pero hay esperanza, hay oportunidad. La iglesia se sigue edificando, aún hay tiempo. El Señor llama a tu puerta y te ofrece la posibilidad de incorporarte a su edificio con todas las bendiciones gloriosas y espirituales que ya hemos hablado anteriormente. ¿Quieres recibirla? Amén. Nosotros debemos reflejar al que habita en nosotros. Nosotros debemos reflejar su amor. Y vamos a hablar algunas cosas que necesitamos vivir para que podamos ser piedras útiles en las manos del arquitecto. Debemos nosotros confiar y depender únicamente de los fundamentos sólidos, claros y bien establecidos que ya tiene la palabra. La piedra angular Jesús y todo lo que Él estableció y que los apóstoles terminaron de establecer, porque a eso fueron llamados a establecer las bases de la iglesia. Lee el libro de los Hechos. ¿Cómo inició este tiempo de la iglesia? Llega hasta el final. Y en donde termina ese libro, de allí en adelante se ha seguido escribiendo la historia de la iglesia. Ese libro se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Una vez escuché a alguien decir que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y debería ser. Yo creo que el nombre no fue inspirado. El nombre se fue colocado después cuando se le colocaron los números y todo lo demás. Pero son los hechos que ha hecho el Espíritu Santo por medio, sí, de los apóstoles. Debemos construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, no como un manual de instrucciones solamente. Sí, puede ser un manual de instrucciones, pero no es solo eso. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y como eso debemos nosotros tratarla. Y no me refiero al libro, sino a sus palabras, a la verdad contenida, que no cabe en el papel cuando entra en contacto con el corazón humano y especialmente un corazón en el que habita el Espíritu de Dios. Cuando un corazón que es templo del Espíritu comienza a leer y a escuchar la palabra, esa palabra comienza a obrar, comienza a restaurar, comienza a transformar, comienza a penetrar hasta lo más profundo de nosotros y cambia. La palabra a donde entra no deja el espacio vacío, no lo deja igual, lo llena todo, en todo, como aquel que la pronunció. Amén. Debemos nosotros aceptar a nuestros hermanos. Si Dios es quien coordina las piedras, y eso lo dice la palabra, no lo dice yo, que es una estructura bien coordinada, no puedo rechazar yo a mi hermano, pues él ha sido tallado y seleccionado por Dios para encajar a mi lado. Si ese hermano está a tu lado, tú debes cohesionarte con él. Podrá ser difícil, pero con el vínculo y la cohesión del amor y con el vínculo de la paz, no hay manera de que si ambos son piedras vivas, no encajen en el edificio de la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amas a la iglesia? Bueno, al menos el 10% quizás ama a la iglesia. ¿Amas a la iglesia? ¿Amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? Piensa eso. ¿Cuánto? No me refiero, vuelvo y repito, el templo, sino este templo. Amas a la iglesia, amas a las piedras vivas que Dios ha puesto a tu lado para que juntos sobreedifiquen el fundamento que Él estableció. Amas a tu hermano, voltea a tu lado y voltea a tu otro lado. ¿Los amas a ellos? ¿Cuánto los amas? ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por ellos? ¿Cuánto estarías dispuesto a entregar por ellos? Nos causa una sonrisa, nos da un poquito de risa, pero esto es serio. ¿Amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? Pregúntate si tú amas a la iglesia o amas cómo te sientes cuando vienes a la iglesia. ¿Tú amas a la iglesia, amas a tus hermanos o amas cómo te tratan cuando vienes a la iglesia? ¿Amas a la iglesia? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tus hermanos como un genuino amigo?
y acompañarlo en su dolor y reír con su alegría? ¿O solamente amas el ministerio al que Dios te ha llamado? ¿Amas hacer lo que haces para Dios o amas a Dios? Amamos lo que hacemos para Dios, pero si amo más lo que hago para Dios de lo que amo a Dios, quizá verdaderamente no hago lo que hago para Dios. Necesito amar tanto a Dios que amarlo a Él me lleve a hacer lo que Él me llame a hacer. No amar tanto a hacer lo que hago para Dios, que entonces lo hago porque me siento bien. ¿Tú quieres saber cuánto amas a la iglesia? ¿Tú quieres saber si verdaderamente amas a la iglesia? ¿O quieres saber cómo y qué tanto o qué tanto amas a la iglesia? Vamos a leer Mateo 25:40. Vamos a leerlo al unísono. Ah, caramba. Al unísono, Mateo 25:40. ¿Sí? Me avisan cuando lo tengan. Esta es la pantalla. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Nosotros amamos a la iglesia de acuerdo a cómo tratamos y amamos al más pequeño de nuestros hermanos en nuestra iglesia. ¿Qué tanto tú te preocupas? ¿Qué tanto tú amas? ¿Qué tanto tú sabes del hermano más pequeño de esta? Y cuando digo más pequeño no me refiero al más pequeño en edad, sino quizá el más nuevo en la fe, quizá el más débil, quizá el que más conflictos causa, quizá el que más amor necesita. En la medida en que tú ames a ese hermano, probablemente hable del amor que tú le tienes a la iglesia de Jesucristo. Porque fácil es amar a quien te ama. Fácil es amar a quien te demuestra amor. Pero el Señor aquí no pone condición. Él lo dice claro. De cierto os digo, y dirá el rey, de modo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No lo haréis, sino que es un hecho. Todo lo que tú hagas por tus hermanos, lo haces o lo debes hacer como para el Señor y no como para los hombres, por amor. Porque si lo hacemos por amor, entonces recibiremos la recompensa de la herencia a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Amén. Debemos tener responsabilidad espiritual, porque al final de cuentas, este edificio del que hemos hablado desde el principio de este tiempo es espiritual. Amén. Soy parte del templo de Dios. Mi estilo de vida debe reflejar la santidad del ángel mayor que vive en mí. Si el Espíritu Santo mora en mí, a veces toma un poco más de tiempo, de acuerdo a todas las cosas arraigadas en nuestros corazones, de todos los muros y las fortalezas que Él necesita derrumbar. Pero tarde o temprano el Espíritu, el ángel mayor que mora en ti, comenzará a transformar ese templo, porque Él no cohabita con la tiniebla, Él no cohabita con la maldad. Si pasa el tiempo y tú te sientes cómodo en tu maldad, tú necesitas encontrarte con la piedra angular. Tú necesitas encontrarte con Cristo, porque en el templo en el que mora el dador de la vida por medio de su Espíritu, ese templo no permanece igual por mucho tiempo. Comienza a ser transformado, comienza a ser edificado, comienza a ser santificado por Él y para Él, porque es su casa. Cuando tú llegas a una casa en la que vas por primera vez, a la que te mudas, y la casa está sucia, y las paredes están manchadas, y todo está desordenado, tú comienzas a transformar la casa a tu imagen. O sea, lo que tú seas sucio y desordenado, tú empezarás a cambiar esa casa. Tú empezarás a limpiarla, tú empezarás a repararla, tú empezarás a restaurarla, y eso hace el Espíritu en nosotros. Comienza a restaurar su casa, su morada espiritual que está preparando para morar eternamente. Amén. Es un honor ser el hogar de Dios en este tiempo. No somos una organización que intenta construir algo para Dios. Somos una organización en algunos sentidos, somos una institución en algunos sentidos, porque es necesario, porque debemos vivir
quieta y reposadamente en este tiempo, porque aunque no somos de este mundo, estamos acá y debemos, mientras estemos acá, honrar el orden de este mundo. Pero al final somos un templo espiritual, que es Dios quien está construyendo. ¿Amén? Él es el jefe de obra, Él es el arquitecto, Él es el diseñador. Tenemos un fundamento inamovible. El edificio por el fundamento no se va a caer. Te podrás caer todo el edificio si no verdaderamente estabas incorporado a Él. Pero por el fundamento el edificio no se cae. Y el edificio se termina porque el que lo inició lo terminará. Amén. El fundamento es la palabra y la persona de Jesucristo, accesible para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Tenemos un proceso continuo. Estamos siendo tallados, unidos y fortalecidos por el poder de su Espíritu, por el amor de su gracia. Y tenemos un propósito glorioso: ser la morada de su Espíritu en este tiempo. Amén. En este mundo. Ahora preguntémonos por un momento, ¿estamos nosotros descansando, reposando en la piedra angular y viviendo conforme a la línea que por medio de Él ha sido trazada para esta construcción? Muchos intentan construir su vida en estos tiempos sobre el fundamento del éxito, sobre el fundamento de lo que yo puedo alcanzar. Muchos evalúan la vida de otros a raíz de eso, de lo que se ve que parece sólido en la vida de una persona. Pero todo lo que materialmente en esta tierra se puede alcanzar, todo eso se puede derrumbar. Pero lo que Dios edifica no se derrumba, porque es su Espíritu el que lo sostiene. Amén. Nuestra vida debe estar depositada en Él como sustento y fundamento de todas las cosas. Y nuestra seguridad, estando allí como parte de ese edificio, debe estar sustentada en su amor. No es la opinión de nadie, no es el juicio de nadie, es su amor el que ha hablado, el que se ha hecho manifiesto, el que ha llenado nuestros corazones. Amén. Hoy es un buen día para volver a alinear tus decisiones, tu familia y tu futuro con la piedra angular que ha sido puesta al principio de nuestra historia como iglesia. Amén. Es necesario que nosotros seamos tallados por el escultor de este gran edificio. Y es necesario que amemos al que Dios está tallando a nuestro lado. Cuando Pablo dijo a los filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, habla en plural. No es solo en mí, no solo en ti, no solo en los pastores, maestros, no solo en los que tienen un ministerio visible. Es en todos los que son parte del edificio. Todos están siendo tallados simultáneamente, uno por uno, pero a la vez simultáneamente. Así que debemos aprender a amar y a cohesionarme con fuerza y firmeza a la piedra viva que Dios ha puesto a mi lado, primeramente en mi hogar y después en nuestra congregación. No sé si ustedes han visto algunas construcciones o han visto algunos videos de construcciones. Algunas piedras no entran tan fácil, a veces no encajan tan fácil, a veces hay que golpearlas, a veces hay que tallarlas un poquito, a veces hay que forzarlas con un mazo para que entren en su lugar, pero llegarán a su lugar. Amén. El Señor nos pondrá en nuestro lugar. Y no importa qué pieza sea yo, si sea una piedra que está dentro del edificio y no se ve, o sea la última piedra que va a estar afuera y que se vea bien bonita, al final la protagonista no es la piedra, porque la piedra sola no hace nada. El protagonista es el que construye el edificio y el que habita el edificio. Amén. Solos no podemos hacer nada, seamos una piedra rústica o una piedra preciosa. Somos solo una piedra, pero con Él somos una edificación, con Él somos un cuerpo, con Él tenemos propósito, con Él tenemos seguridad. Amén. Ahora llevémonos una reflexión para cada uno de nosotros, porque si queremos ser una edificación saludable, en la que habite y se regocije la presencia de Dios por medio de su Espíritu, necesitamos ser nosotros unas piedras vivas, bien consolidadas, bien afianzadas en el dador de esa vida.
qué presencia, qué fragancia emana de nosotros como edificio. Si pongamos esto un poquito más pequeño. Si nosotros fuésemos un edificio, porque somos un pequeño edificio que juntos conformamos el gran edificio. Si nosotros fuéramos un pequeño edificio y alguien pasa por el frente de este edificio, ¿qué reflejamos? ¿Qué reflejamos? Con todo lo que somos, con cómo nos vemos, con cómo hablamos, con cómo pensamos, con cómo transmitimos, con cómo ministramos. Debemos nosotros como piedras vivas reflejar a Cristo. Amén. Preocupémonos por eso primero, que de la iglesia se encarga Él. Amén. Padre, vamos a orar. Los que quieran ponerse de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Amado Padre, exaltamos, glorificamos tu nombre. A ti sea toda gloria, toda honra, el poder y la majestad, porque tú creaste todas las cosas fueron hechas por ti. Todo es para tu gloria, en ti subsisten todas las cosas. Pero a ti, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, nos has dado parte en tu casa. Nos has hecho tu casa, nos has hecho tu morada, y con todos nosotros, con esta familia preciosa que nos has dado, formamos el edificio en el que tú habitas, para que se siga construyendo hasta el momento en que esté terminado, y después entonces tú nos darás un lugar precioso y maravilloso, donde no habrán errores, donde no habrán errores de construcción, donde no habrán errores de diseño, errores de cálculo. Será un lugar maravilloso donde no habrá más tristeza ni más dolor, donde habitaremos eternamente contigo, adorando y exaltando perennemente tu santo nombre y cumpliendo tus propósitos. Ayúdanos, oh Señor, que en este proceso en el que somos edificados por medio de tu Espíritu Santo, a través de cada uno de nuestros hermanos, podamos ser piedras vivas útiles en tus manos, para cumplir cada uno de tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestra casa, a preparar y mejorar la morada que tengo para ti. Que pueda, oh Dios, cada uno de nosotros tener una vida agradable delante de ti, una casa limpia para ti, en la que habites, pero te sientas cómodo, en la que habites, pero te sientas bien recibido, en la que habites y puedas pasearte y gozarte en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestros hermanos, a que podamos cohesionarnos uno a uno en justicia y edificarnos en amor. Que podamos nosotros permitir, Señor, que nuestros hermanos sean edificados por medio de nosotros. Danos la sabiduría para poder edificarnos continuamente en amor. Que el amor y el vínculo de la paz sean los que determinen la armonía de tu pueblo. Una armonía en la que tú te goces, una armonía en la que tú te pasees, y un lugar al que tú envíes bendición y vida eterna para que tu reino sea extendido, para que el edificio se siga construyendo hasta que tú dispongas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser cada día santificados por el poder de tu Espíritu, para glorificar tu nombre, para que temamos tu nombre, Señor, y que podamos descansar en ti, que podamos soltar todas nuestras cargas delante de ti, en ti, sobre ti, porque para eso te pusiste, Señor, como piedra angular, como base, como cimiento firme de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Permítenos, oh Señor, descansar en ti y permitir que tú hagas tu obra en mí y en cada uno de nuestros hermanos. Te ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús, en quien te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.